Hola, queridos amigos. Estamos de nuevo aquí en el canal de Amo y Vivo, un canal de psicología que está al servicio de la salud mental de las personas que nos visitan. Hoy vamos a hablar del manejo del estrés producido por la pandemia del COVID-19 y desde un punto de vista de cómo vamos a tener que enfocar tanto nosotros en lo personal como colectivamente para poder tener un control sobre el estrés, que en este momento se volvió una de las enfermedades mentales y también que tiene mucha influencia en las enfermedades físicas que se están presentando en todo el planeta. Los índices de los indicadores de demanda de consultas médicas y psicológicas por estrés han aumentado un 45% a nivel mundial, lo cual es alarmante. Por eso es algo en lo que todos los que tenemos conocimiento para poderlo manejar tenemos que dar el apoyo, y esa es la razón por la cual hoy les estoy hablando de esto. Es que vamos a llamar estrés. ¿Cómo es que definimos el estrés? Entonces, inicialmente hay una definición de tipo biológico que es dada por la Organización Mundial de la Salud, que la define, el estrés lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. O sea que esta definición, al ser biológica, está dada tanto para el ser humano como para los animales. El estrés psicológico yo lo defino como un estado de alerta mental que activa los mecanismos de defensa psíquicos para defenderse de una amenaza que se percibe que viene del exterior. Y también activa un estado de inquietud a nivel espiritual que demanda buscar nuevas perspectivas para encontrar soluciones a ese estrés. Miremos que hay niveles de estrés, ¿sí? Desde un estrés agudo que se presenta cuando hay una situación de alarma o de peligro que es fuerte y que tiene unas consecuencias sobre el cuerpo una vez que termina esa vivencia del estrés, porque baja el sistema inmunológico, a el estrés crónico, que es el que una persona vive cuando está en un ambiente estresante durante mucho tiempo. En todo caso, el estrés se presenta cuando algo que ocurre a nuestro alrededor lo percibimos como un cambio amenazante para la estabilidad de nuestras formas de vida. Y esos niveles de estrés van a aumentar en la medida en que pueden afectar varios aspectos importantes de nuestra vida, ¿sí? Cuando ese estrés es prolongado y no se encuentra una manera de controlarlo, y cuando no estamos preparados psicológicamente ni interiormente para afrontarlo. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son muchos y son en tres aspectos. Unos van a ser sintomatología física, otros son síntomas mentales y otros son síntomas espirituales. Empecemos por los físicos, que son los que normalmente la gente más fácilmente detecta. Estos varían según las personas, pero en lo que yo he visto y en lo que he estudiado, los más comunes siempre son palpitaciones, como una taquicardia, sudoración, dolores de cabeza, insomnio, hipertensión arterial, nerviosismo, irritabilidad. En el cerebro se empieza a dar una falta de atención y concentración por la fatiga, porque la persona empieza a cansarse. Entonces va perdiendo esa capacidad de estar atento y de estar concentrado. También afecta el funcionamiento del sistema inmunológico porque baja las defensas del organismo. Entonces quedamos más expuestos a enfermedades de tipo viral, por ejemplo, y a otros daños, a otras enfermedades que se van extendiendo al sistema nervioso, al sistema digestivo, al muscular, al cardiorrespiratorio, al sistema sensorial,
afectándose, por ejemplo, la visión, la audición, el equilibrio, y en fin. Pero estos síntomas pueden ir desde unos síntomas leves, donde en la medida en que se controla el estrés van disminuyendo esos síntomas, a unos daños ya severos que además entonces empiezan a requerir de tratamiento médico permanente y es posible llegar hasta tener que hacer intervenciones quirúrgicas en los ojos, por ejemplo, cuando una persona trabaja demasiado tiempo en el computador bajo un estrés muy alto, bajo una presión muy alta, y entonces empieza a dañar los ojos. Y por experiencia les digo que he visto personas que prácticamente casi que llegan a perder la vista si no se hacen unas cirugías que por cierto son muy costosas, y como son decisión de la persona de estar trabajando demasiado o estar viviendo ese estrés de alguna manera, así no lo quiera, siempre hay una decisión personal en ese manejo. Entonces, pues lo que he visto también es que los sistemas médicos, por ejemplo, de las empresas que están muy organizadas en sus sistemas médicos, que tienen afiliados a sus empleados al sistema de riesgos laborales. Yo lo que he visto es que cuando la gente ya necesita unas cirugías que son costosas, no se las cubren los seguros, no se las cubren las empresas, tampoco se las cubren sus seguros individuales de salud. Entonces a la gente le toca finalmente asumir esos costos altos de los daños que se hayan producido en su cuerpo a causa del estrés, porque todos van a salvar su responsabilidad. Los jefes cuando son muy demandantes, las empresas a través del servicio médico y las empresas de riesgo laboral, porque también los médicos le van a decir, nosotros le advertimos que usted no podía trabajar más de tanto tiempo a la semana y si usted no nos hizo caso y se puso en esta condición, pues ahora usted tiene que asumir los costos de sus decisiones. Así que les pido que tengan esto mucho en cuenta, porque no es que el estrés sea algo que no produzca daños que sean importantes. Miremos entonces lo mental. Una persona que esté estresada es una persona que está ansiosa, que está inquieta, que está acelerada, que pues tiene confusión, tiene dispersión, no está atenta a lo que le pasa, no se da cuenta bien, no recuerda bien las cosas. Es una persona reactiva, agresiva, que fácilmente pelea. Es una persona que tiene temor a lo que pueda perder, a lo que está perdiendo. Inseguridad, baja su autoestima. Empieza también a ejercer control sobre los demás. En el caso, por ejemplo, si fuese en el trabajo, pues tratar de que los compañeros hagan las cosas a tiempo, empieza a presionarlos más. Si es un grupo de trabajo que hay varias personas que dependen de la persona estresada, pues entonces empieza a presionarlos mucho más para intentar poner todo bajo control. La persona siente que no le alcanza el tiempo para todas las responsabilidades que tiene. Y así pueden aparecer otros síntomas, como les digo. Esta sintomatología, aunque hay algunos aspectos que son comunes en general para toda la población, hay otros que son individuales según la mentalidad de cada persona, que eso es distinto, y también el físico que tenga cada persona. En los aspectos espirituales, la persona no está tranquila y le falta tener confianza en sí misma. Puede llegar a un estado de sentirse impotente y sola frente a una situación que se percibe como abrumadora. Todos sabemos que el COVID-19 nos ha traído mucha incertidumbre de todo tipo. El sistema médico reventado, afectados emocionalmente y muy estresados de ver una situación que se les sale de las manos, donde fallecen ellos mismos, donde fallecen sus compañeros,
la dificultad para la gente que se enferma, el temor de recibir a alguien en su casa, y más si es un médico, un terapeuta, un enfermero que viene a cuidar a un enfermo, el aislamiento, que también genera estrés, tener que estar encerrados tanto tiempo, no poder ir a hacer un mercado con tranquilidad, los cambios en los hábitos de trabajo, de estudio, de convivencia dentro de los hogares. Y pensemos también en el estrés que han sufrido los niños y los adolescentes, que han tenido que dejar de compartir con sus compañeritos, ellos que siempre quieren estar jugando, quieren estar con otros niños, quieren salir al aire libre y que han estado tan limitados en esas posibilidades. Para resolver todo esto, nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder hacer los cambios que cada persona necesita. Porque yo les voy a dar unas guías que son generales, pero ustedes tienen que saber que hay muchas cosas que solamente se descubren en ese contacto individual con una persona. En el caso de nosotros como terapeutas, pues con cada persona cuando estamos en psicoterapia, pero ustedes, si van a hacer su propio autoexamen, entonces tienen que identificar cuáles son aquellos aspectos de riesgo en los que ustedes están siendo, digamos, más fácilmente propensos al estrés. Entonces, tanto las causas, digamos, interiores, no las causas externas, las causas interiores y las soluciones del estrés de cada persona están en cada uno de nosotros mismos. Miremos aquí. Esto es como una situación que es amenazante, ¿sí? Algo que viene de afuera sobre lo que nosotros no tenemos control, que nos afecta. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el estrés? Necesitamos empezar a reflexionar, empezar a identificar qué será lo que yo puedo cambiar, qué es lo que a mí me afecta, cuáles son esos aspectos débiles que yo tengo, para poder encontrar en nosotros mismos una solución. Pero esa solución tiene que ser una solución positiva. ¿Y cómo se llega a esto? Mediante la reflexión. Y para reflexionar nosotros tenemos que estar en un estado de intimidad con nosotros mismos, en un estado de tranquilidad, de reposo, y con la intención de poder llegar al fondo de las cosas para poder descubrirnos a nosotros mismos y crecer a partir de esas situaciones que estamos viviendo, que son tan difíciles y sobre las que no tenemos control afuera, pero recordar que sí tenemos un control interior. Entonces, esa solución es positiva cuando es una solución armoniosa, que de verdad nos ayuda a encontrar una salida que sea beneficiosa para encontrar tranquilidad, para mejorar nuestro estado de salud, para mejorar nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Pero muchas veces nosotros estamos haciendo este tipo de análisis, es puramente desde lo mental. Cuando nosotros no entramos en verdaderos procesos de reflexión, sino que hacemos solamente análisis, o sea, hacemos un trabajo puramente mental, racional, no es fácil encontrar las mejores soluciones, porque casi siempre van a ser alternativas que están influenciadas por hábitos de pensamiento, por creencias de pensamiento que tenemos establecidas y que no son las mejores, porque si fueran las mejores, pues no estaríamos viviendo estas dificultades. Entonces, por eso hago énfasis aquí en que esas soluciones tienen que ser armoniosas, amorosas, sabias. Y de esta manera es que nosotros con las decisiones que tomamos empezamos ya a llevar esto a la acción y podemos encontrar entonces un bienestar. ¿Cuál es la ventaja de la pandemia? Hay que recordar que cada situación de la vida nos da la posibilidad de tener un aprendizaje sobre nosotros mismos y ahí es donde está el crecimiento espiritual y ahí es donde nuestra personalidad va mejorando. Entonces hay que empezar a preguntarnos cuál es el aspecto positivo, cuáles son esas ventajas
que la pandemia nos ha traído. Por un lado, yo considero que nos está mostrando las debilidades que tenemos tanto como individuos como sociedad. Porque cuando uno reconoce sus debilidades es cuando tiene la oportunidad de cambiarlas, ¿sí? Siempre, digamos, los que han recibido muchas veces entrenamiento o capacitaciones en sus empresas o en algún lado de crecimiento personal, pues le dicen a uno que las crisis son oportunidades. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que podemos aprender de nosotros mismos. Y si nosotros identificamos cuáles son nuestras debilidades, es mucho más fácil también encontrar soluciones y cambiar. Tanto individualmente como la sociedad, porque ahora también está involucrado el cambio social. En lo personal, entonces, el estrés nos va a mostrar también específicamente nuestra capacidad de organizarnos y cómo estamos asumiendo nuestras responsabilidades. No solamente a veces del trabajo, porque aquí en la pandemia lo que hemos visto es que no es solamente una organización y el manejo de responsabilidades de tipo laboral o en relación con el estudio, con el desarrollo mental, sino que también se está mirando es en las relaciones, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que cada uno tiene para manejar esos factores estresantes que se pueden estar presentando en la casa? Por ejemplo, con alguna persona que se está volviendo cada vez más agresiva o alguien que no comprende y que no acepta las situaciones, alguien que no puede como salir adelante de lo que le ha pasado, sino que se queda estancado y ahí como metido en un remolino de lo mismo y empieza a generar un ambiente estresante. Pues entonces nosotros tenemos que mirar cómo podemos neutralizar eso que el otro de pronto, a pesar de que lo sufra, no lo quiera manejar. Entonces también está ahí, a ese tipo de responsabilidades también me estoy refiriendo. También cuando se trata de organización, cuando se trata de la responsabilidad frente al crecimiento personal, la pandemia también nos está mostrando las desigualdades en la forma de asumir los compromisos. Porque generalmente las personas más responsables son las personas que asumen mayor responsabilidad frente a lo que son las acciones. Empiezan entonces a hacer muchas cosas. Son personas normalmente ágiles, inteligentes, que terminan muchas veces asumiendo más responsabilidad en vista de que los demás son más pasivos o son cómodos o están más confundidos y como que no encuentran alternativas. Entonces, ese tipo de desigualdades también se tienen que trabajar porque no puede ser que una persona termine asumiendo más responsabilidades y los otros pues estén cada vez con menores responsabilidades. Es decir, cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir? Hay que considerar que la pandemia se considera en este momento como el segundo hito más importante que le ha sucedido a la humanidad y que divide la historia de esta civilización en dos. El primer hito se considera que fue la venida de Jesús. Por eso hay un antes y un después de la venida de Jesucristo. Y la segunda es la del COVID-19. ¿Por qué se considera que es un hito para la humanidad? Porque esto ha llevado a un despertar de conciencia, en donde ya la humanidad empieza a preguntarse por qué está viviendo esta situación y cómo se va a evitar que la situación se vuelva a repetir. Y eso nos lleva a considerar aspectos de diferente naturaleza, tanto colectivos como individuales. Entonces, el primer paso, ¿cuál va a ser? Darse cuenta. Cuando uno se da cuenta de algo, esto no está bien, ¿cuáles serán las razones? ¿Cuáles serán las causas? ¿Y cuál será el beneficio de esa dificultad? ¿Para qué lo estoy viviendo?
para qué lo estoy sufriendo, porque estamos hablando de estrés, estamos hablando de un sufrimiento. Entonces, es importante siempre darse cuenta y preguntarse, ¿para qué? No solamente el por qué, el para qué es muy importante porque es lo que nos da la salida. Si quedamos únicamente en el por qué, es muy posible que no encontremos salidas. Crear una visión positiva. Entonces, ahora hay que mirar cómo vamos a mejorar como humanidad. ¿Cómo vamos a hacer para que vivir en la Tierra sea algo maravilloso? Donde haya unidad, donde haya armonía, donde haya respeto, donde haya bienestar para todo el mundo, donde haya igualdad de oportunidades, para que la gente, según sus capacidades, pues progrese y tenga las oportunidades para hacerlo. Es muy importante tener fe. La fe es importantísima y está dada por el nivel de desarrollo de conciencia que cada persona tiene. Entre mayor conciencia de lo que somos, de nuestro ser interno, de que somos en esencia seres espirituales, vamos a tener mayor fe porque entendemos qué es eso de ser un ser espiritual y cómo es que funciona la vida espiritual y cómo es que la podemos vivir aquí y cómo podemos crearla. Entonces, la fe es ese conocimiento, es esa convicción y va a crecer en la medida en que evolucionamos. Esto nos lleva entonces, cuando uno ya tiene una visión positiva, tiene fe que va a encontrar la forma de llegar allá, es más fácil empezar entonces a develar soluciones, ¿sí? Porque ahí empieza uno a buscar los caminos para llegar allá, a ese propósito que tiene, que está claro, de lo que está convencido. Entonces es mucho más fácil encontrar soluciones o que las soluciones mismas le vayan llegando a uno, los apoyos le van llegando a uno y entonces se va acercando a esos propósitos. Luego entonces ya pasamos al nivel de la actuación, de las acciones y de la revisión de, bueno, aquí esto sirvió en estos aspectos, en estos otros no los hemos identificado. Ahora entonces, ¿cómo los vamos a mejorar? ¿Cómo los vamos a incluir en nuestra percepción para enfocar el encuentro de esas soluciones de una manera más adecuada? Entonces, este es el marco general en el cual vamos a tener que movernos de ahora en adelante si queremos que progresemos como sociedad y como personas. Bien, los invito entonces a ver en nuestro siguiente video cómo podemos controlar esos efectos de la pandemia, ese estrés en sus aspectos tanto físicos como mentales. Los invito a visitar nuestro sitio web www.amoyvivo.com. Ahí ustedes pueden agendar sus citas de psicoterapia, de psicología, según lo que necesiten. También pueden leer nuestros blogs, ver nuestros videos y ayudarse más con las guías que les estamos ofreciendo. Pueden contactarnos a través de la página web y por el WhatsApp y seguirnos también por Facebook. Los invito a darle manito arriba si les gustó esta presentación. Gracias.